imposible para ti, oh Señor, no. Eres Dios, creador del universo, firme es tu trono, todopoderoso. Torre fuerte, libertas al cautivo, sanas al enfermo, das vista a los ciegos. Solo tú eres paz en la tormenta. Mi mundo está en tus manos y yo espero en tu palabra. Nada es imposible, lo confieso con mi ser. Un milagro Dios hará, su mano moverá. Nada es imposible, lo recibo con mi fe. Todo restaurará, su gloria yo veré. Porque nada es imposible. Señor, lo creemos. Eres Dios del universo. Damos gracias a Dios, amados hermanos. En esta ocasión, una vez más, vamos a transmitir la sexta parte del mensaje titulado Sanidad Divina. Y hoy, 10 de octubre del 2021, queremos hacer llegar esta palabra hasta sus hogares y ojalá que sea de mucha bendición. Para ello vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 8, el versículo 16 y 17, que ha sido una parte central de lo que hemos venido hablando, y que la letra dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa palabra que ya hemos explicado anteriormente, hoy pues hablaremos acerca de los pasos que debemos de dar para recibir la sanidad divina, aunque no meramente es como lo voy a explicar, porque Dios tiene 1000 formas de poderse manifestar en nosotros. Así que sobre estos pasos que debemos dar nosotros los cristianos, por lo menos los cristianos, fíjese que Dios habla de una u otra forma, pero para nosotros los cristianos, para recibir sanidad divina, debemos hacernos esta pregunta: ¿qué puede hacer el creyente en Cristo cuando ora y busca la sanidad de Dios para su cuerpo? ¿Qué debe hacer? ¿O qué puede hacer? Y encontramos en ellos que, en primer lugar, debemos estar seguros de tener una buena relación con Dios y con los hermanos. ¿Cuál es esa buena relación que debemos de tener, por ejemplo, en la iglesia? Una buena relación con los hermanos es cuando estamos metidos, ya sea en una actividad, llámese oración, llámese ayuno o cualquier otra actividad, y los hermanos siempre nos toman en cuenta, pero mantenemos esa buena relación con ellos, la comunión como iglesia, como miembros de la iglesia, pero más que eso, la buena comunión con Dios. Dice Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa palabra os, ¿no? Es decir que si buscamos primeramente el reino de Dios, Él se encarga de poner lo demás. Él sabe de qué tenemos necesidad, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros sentimientos, y este texto nos está instando de que primeramente debemos buscar la gracia de Dios, la voluntad de Dios. Va a buscar primeramente el reino de Dios, y ¿qué más? Y su justicia.
y las demás cosas os serán añadidas. Es decir, no os preocupéis por lo que vas a comer, lo que vas a beber o lo que vas a vestir el día de mañana, pues Cristo suplirá tales necesidades. Bien, entonces la palabra que hemos encontrado acá es clave: buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, esta comunión lo podemos encontrar nosotros en el libro de Primera de Corintios, allá en el capítulo 11, del versículo 27-30, un pasaje acerca de la Santa Cena, en la cual nos manda el apóstol que antes de tomar la Santa Cena nosotros debemos hacer un análisis de nuestra vida, ¿no? Cómo estamos, si tenemos esa buena comunión con Dios, porque si tomamos la cena indebidamente, juicio tomamos para sí, dice la palabra. Pero si nosotros nos ponemos a cuenta con Dios y mantenemos esa buena relación, entonces tomar la Santa Cena indica que mantengamos esa buena comunión con el Señor. La Santa Cena, en ocasiones, yo he visto mucha gente que ha sanado cuando se toma la Santa Cena, pero la Santa Cena es más que para que mantengamos esa buena relación, esa buena comunión con la iglesia, con los miembros de la iglesia, pero también con el Señor Jesucristo. Es lo que nos narra ahí en 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 30. Sin embargo, el secreto de la oración contestada es permanecer en Cristo. Cuando nosotros oramos y Dios contesta nuestra oración, es porque permanecemos en Él. Ese es un secreto, o esa es una parte clave en que el creyente, como nosotros que creemos en Cristo, es permanecer en Cristo. Y no solo eso, porque tenemos conocimiento de la palabra, mantenernos en comunión en el conocimiento de la palabra del Señor en las Escrituras. Dice San Juan capítulo 8, verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el verso 32 dice, y la verdad os hará libre. Entonces, permanecer en la palabra, y esa verdad nos va a liberar ¿de qué? No solamente de dudas, sino también de enfermedades, de pecado, de otras maldiciones, porque el Hijo nos ha liberado a través de esa palabra. Dice el capítulo 14 de San Juan, el verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre se glorifique en el Hijo. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en la palabra y en Cristo, y dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, lo hará el Padre. Y aquí hay algo muy importante que debemos ver en cuanto a la comunión o la participación, por lo menos de las dos personas. La oración implica hacerlo en armonía y con fe en Cristo Jesús y en la autoridad y la gloria del Padre y del Hijo. Porque aquí participan todo lo que pides al Padre en mi nombre, en Cristo. Entonces está la comunión del Padre y del Hijo, y así nosotros debemos tener esa comunión. Como hijos de Dios, debemos tener esa comunión con el Padre y con el Hijo, y con el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de la Trinidad, de un solo Dios, pero cuando hablamos del Padre y del Hijo, estamos hablando también de la íntima comunión que nosotros, como hijos de Dios, debemos mantener con el Señor. Tenemos que buscar la presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Cuándo? Todo el tiempo. No solamente cuando necesitamos, no solamente cuando tenemos un problema, y eso lo acostumbra mucha gente. Cuando tienen un problema, una necesidad, corren al pastor, corren a los líderes de la iglesia, corren a los diáconos, van y buscan una solución. Y bueno, aquellos que lo quieren solucionar todo por medio de las cosas terrenales, pues buscan al médico, buscan al doctor. ¿Qué es lo primero que hace un enfermo? Pues buscar al médico. ¿Y qué es lo que hace el médico? Proporcionar sanidad a través de sus conocimientos por medio de los medicamentos que nos da. Bueno, aquí nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar al médico de médicos, al Señor de señores, al Rey de reyes, y que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ir primeramente y buscar esa comunión con el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno. Entonces, nosotros tenemos que ir con ese acto de fe, creyendo que Dios lo ha dado y de acuerdo a la palabra y a la medida del conocimiento, del don que Dios nos ha dado, porque no todos tenemos el mismo nivel de fe. La fe es una sola, pero a veces creemos a medias, como cuando hacemos una grabación, se queda a la mitad, se va la luz o se acaba la carga de la batería y ¡pum!, se paró. Esa grabación se quedó a la mitad. Así es la fe. Cuando no estamos en una fe completa, genuina, única, es de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a nuestra comunión. La palabra aquí buscar, si buscáramos cada uno, dice que es meternos en oración y Dios dará a cada uno el don que Él desea darnos. Es lo que nosotros tenemos que buscar constantemente, esa comunión, para que Dios nos dé de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que hemos creído. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Otra dice, a otros, habla de los dones, a otros dio fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por medio del Espíritu. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios te va a dar ese don de fe, pero también te va a dar el don de sanidad. Tú no solamente puedes creer para sanar, sino puedes creer para que otros sanen. ¿Se da cuenta? Entonces, la fe es una, pero esa fe tiene que ser aplicado de acuerdo a como tú lo utilices. Si tú tienes fe que alguien va a sanar, que alguien va a ser restaurado, y como cuando predicamos nosotros, no vamos esperando a ver si Dios quiere, no, vamos porque sabemos que Dios quiere. Es como aquel que pide algo y dice, Señor, si tú quieres, puedo ir a predicar. De hecho, el Señor quiere, Él dice ir y predicar, nos está mandando, no nos está preguntando si queremos ir a predicar. Así que si nosotros sabemos que el Señor quiere, y más adelante yo voy a concluir con algo donde alguien dijo así y va a ver lo que el Señor contesta. Vamos a proseguir entonces con este mismo punto. Y una oración acompañada de fe debe de ser siempre en nosotros eficaz cuando oramos, cuando pedimos, no solo por sanidad, por cualquier otra petición. Mateo capítulo 17, verso 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, debemos tener fe, y dice que nuestra fe como un granito de mostaza. El árbol de mostaza es grande, pero si ven su semillita es chiquita. Sin embargo, su contenido de la mostaza es tan fuerte. Por eso, si creyéramos tan siquiera como un grano de mostaza. Entonces, cuando nosotros aplicamos esa fe y creyendo en Dios, entonces las cosas van a suceder. Son parte de los requisitos que tenemos que tener nosotros, tanto el que ora como el que pide la oración. Debemos ir acompañados, como ya dijimos, el Padre y el Hijo, ¿no? Si pidies al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Para estar en la presencia de Cristo, es necesario entonces permanecer en Él. Si no permanecemos en Él, y yo quiero hablar algo acerca de la viña, por ejemplo. Allá en el capítulo 15 de San Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, del versículo 1 al versículo 7, yo quiero leer esta porción porque me llamó mucho la atención. Nosotros tenemos que permanecer en esa palabra y dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos, lo quitará. Y todo aquel que llevara fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Lo recogen y los echan en el fuego y arden. El versículo 7 dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuando nosotros permanecemos en el Señor, Él permanece en nosotros. Ya vimos aquí que la vid es el Señor. Nosotros somos los pámpanos. Entonces, el labrador es el Padre, es Dios. El que viene y limpia nuestras vidas, limpia nuestra incredulidad, nuestro pecado, nuestras faltas. Él trae para nosotros esa palabra de permanecer firmes y fieles. ¿Para qué? Para que el Señor traiga para nosotros ese milagro. Para que Dios traiga en usted, en nosotros, esa obra sanadora, redentora, divina del Señor Jesucristo. Dijo el Señor que nosotros somos como esa vid y somos como ese pámpano. Tenemos que dar buenos frutos, tenemos que permanecer en su obra. Por eso yo decía que si nosotros permanecemos en Cristo, Él va a permanecer en nosotros. Estar siempre delante del Señor, dispuestos a soportar lo que sea. Hay mucha gente que porque cree que Dios no hizo un milagro en su vida, Dios no tiene poder, o Dios no le escuchó, no le oyó. No es cierto. Nosotros estamos convencidos que Dios, a la hora que Él quiere, puede sanarnos o no puede sanarnos. No vamos a decirle a Dios que haga nuestra voluntad, sino que nosotros vamos a esperar que Dios haga la voluntad. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Nosotros podemos o no podemos estar de acuerdo con lo que Dios haga con nosotros. Debemos estar contentos siempre, en todo, lo haga o no lo haga. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, nosotros debemos estar siempre regocijados, siempre debemos estar contentos, debemos estar satisfechos con lo que Dios ha hecho. No vamos a exigirle a Dios. Hay algunos pasajes que cité la vez pasada acerca del apóstol Pablo, que pues se murió con el aguijón, al igual que Eliseo. Se murieron enfermos. Dios podía haberlos sanado, pero Él tiene un plan, un propósito. Y no vamos nosotros entonces a exigirle a Dios lo que muchas veces ni siquiera lo merecemos. Y aún así, sin merecernos, Dios siempre trae con nosotros bendiciones. Dios tiene propósitos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, usted y yo, en el caso de lo que ya cité, o en el caso de Lázaro, por ejemplo. En el caso de Lázaro, cuando Lázaro murió, pues llegó el mensaje hasta Jesús que Lázaro estaba enfermo, pero él dijo que no era de muerte. Sin embargo, cuando le dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto, allá en San Juan capítulo 11, del verso 14 y 15, nosotros encontramos que Jesús les dijo a sus discípulos que Lázaro había muerto. ¿Y cómo está eso, que había muerto? Y él dice, yo les dije esto porque es necesario que glorifique al Padre y para que ustedes crean. Entonces había un propósito. Dios pudo haberlo sanado a Lázaro y no morir. Sin embargo, Dios tenía otro propósito, de que la gente viera lo que Dios podía hacer, aún con los muertos, darles la vida de nuevo y glorificar al Padre. El propósito aquí eran dos cosas: glorificar a Dios a través del Hijo, y a través de ese milagro la gente creyera y glorificaran a Dios también por medio de eso. En el libro de Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios tiene un propósito. Hermanos, si en ocasiones han orado por ti o tú has pedido tanto a Dios, no sé qué tiempo llevas ahí postrado. Mira, ¿te acuerdas que anteriormente hablamos acerca de aquel hombre paralítico de Betesda, el tanque de Betesda?
¿Cuántos años llevaba ahí postrado? Y cuando el ángel bajaba y removía el agua y él se quería meter, otros ya se habían metido. Pero nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza. O aquella mujer que tenía flujo de sangre y había gastado todo su dinero por 12 años y nunca pudo sanar. Había acabado con todo, ya toda débil, llena de anemia, sin fuerzas. Rompió filas ante las multitudes para llegar hasta Jesús y tocar el manto del Señor y ser sana. Pero Dios tenía un propósito ahí. Cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos hablan, Señor, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Si mira la multitud te apetuja aquí, todos te tocan. No, pero es que alguien me tocó porque ha emanado virtud de mí. Y es que, hermanos, quiero decirles que en ese propósito es glorificar a Dios y manifestar su gloria. Y algo que yo voy a mencionar en esta ocasión, ya que es la última parte de la predicación que hemos venido hablando, es que quiero enfatizar lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios ha hecho con aquellos que todavía voy a mencionar en la Biblia. Dios permite que nosotros pasemos por una prueba y que pasemos por un proceso. ¿Para qué? Para ser refinados. En el caso del paralítico que ya mencioné y en el caso de la mujer. Pero hay algo aquí, hermanos, que yo quiero mencionar. De un leproso y de aquel ciego que Bartimeo, por ejemplo, que tuvo que crecer, llegar a adulto, estar ciego, no ver la luz, y cuando escuchó el mensaje, no sé cuántas veces lo intentó Bartimeo, quizás en otras ocasiones lo había intentado cuando escuchaba que Jesús venía y no se había podido él llegar a Jesús, o Jesús no había visto esa necesidad del ciego. Aunque él ya lo sabía, pero él quería manifestarse cuando el ciego empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él quiere ver ese esfuerzo. Hay algo aquí que es importante, lo que dice en el libro de Mateo capítulo 8, el versículo 1 al versículo 4 de Mateo. Quiero leérselos porque es algo que a mí me llamó mucho la atención y que es mi conclusión de este tema con la parte de mi testimonio que quiero concluir. Dice Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Este pasaje llegó a mi vida, hermanos. El día que me operaron de la vesícula, hace ya más de 14 años, ocurrió algo tremendo que quizás yo había sentido algunas molestias en mis partes, pero nunca pensé que fuera lo que los doctores me habían diagnosticado. Cuando me operaron de la vesícula, el doctor me dice, Pablito, tienes cáncer. Y esta parte ya se los expliqué anteriormente. Cuando el urólogo, el especialista, revisó todos los estudios que ya me habían realizado, tomografías y radiografías, ultrasonidos y todo aquello, algo que me hicieron estudios hasta por el colon, déjeme decirme que estudios horribles, feos, que duelen y que ahí se pierde la vergüenza. ¿Sabe? Un compañero que estudió conmigo, un doctor oncólogo, me atendió, hizo que algo que no quiero que ustedes se lo hagan. Y cuando me hicieron todos esos estudios, los doctores corroboraron que yo estaba cundido de cáncer. Cáncer en la próstata, cáncer en los intestinos, cáncer en los pulmones,
cáncer en la columna vertebral y cáncer en los huesos. Oiga, mi cerebro y mi corazón solamente faltaba que llegara el cáncer. El doctor me explicaba cómo el cáncer se regó en todo mi cuerpo, que era inoperable, que no se podía operar. Lo único que hicieron es abrirme en el pene, abrirme un túnel, lo que es la próstata, para poder orinar y evacuar y poder hacer lo que mis necesidades fisiológicas. Oiga, estoy hablando claro, no soy grosero, estoy diciendo lo que es. ¿Y sabe qué? Cuando eso ocurrió, me dieron un diagnóstico de que si recibía mi cuerpo la quimioterapia y las radiaciones que me iban a hacer, yo iba a vivir de 3, 5 o 6 años. Pero si no recibía mi cuerpo, no aceptaba mi cuerpo, no soportaba este tratamiento en la Ciudad de México, yo tenía contados mis días. Yo le preguntaba al doctor, y si no recibe mi cuerpo este tratamiento, ¿qué va a pasar? Y él me dijo: don Pablo, usted tiene mucho 3 meses de vida. Y déjeme decirle que en 3 meses yo bajé casi 22 kilos. Y viví de 100 años. Ahorita ya tengo 71 años. Y ya pasaron casi 15 años de lo que le estoy contando. Así que dése cuenta lo que estaba pasando en mí, la situación donde yo había perdido ya la noción del tiempo, porque estaba esperando que llegaba la muerte. Y un día Dios me dijo: te vas a regresar de donde Él me llevó a la puerta del paraíso, a la puerta del cielo. La puerta del cielo no es una puerta, un portón como las que conocemos, es una cortina enorme de un color celeste brillante que no he visto aquí en la tierra. Es algo hermoso. Pues de ahí me regresó Dios para poderles traer este mensaje. Cuando fui llevado, atravesé un puente que medía alrededor de 75 centímetros de ancho y el largo era incalculable. Pero cuando yo pasé el abismo, una parte oscura y una parte de tierra a mi derecha, yo escuchaba que en la parte oscura caían las almas segundo tras segundo dando gritos. Pero cuando yo veía a mi derecha cómo la tierra abría su boca para vomitar los cadáveres llenos de gusanos con agua sangre, y abrir su boca a la tierra de nuevo para tragárselos, yo veía a esas gentes que daban gritos horripilantes, quejidos que jamás he escuchado aquí en la tierra. Y cuando Dios me dijo que yo regresara, cuando yo estaba del otro lado del puente, a la puerta de la entrada del paraíso, y me dijo que yo me regresara, porque yo escuchaba detrás de mí que lamentos de personas que clamaban y gemían, y entonces yo me preguntaba quiénes eran, y me dijo el Señor: te vas a regresar, porque esa gente que clama, también tienen mucho que hacer tú con ellos. Le dijo: no voy a regresar. Y cuando yo le dije que no iba a regresar, me dijo: date la vuelta. Y cuando me di la vuelta, yo vi el puente convertido en rollizo, como un palo rollizo, lleno de grasa, esa grasa que se usa para engrasar las flechas de carro, los valeros de carro. Y ¿sabe qué? Yo me puse contento, porque dije: no puedo regresar, Señor. Y el Señor me dijo: nadie puede regresar de aquí, solamente yo te puedo regresar. Él tocó mi hombro izquierdo, y cuando Él me tocó mi hombro izquierdo, yo me vi de vuelta en el lugar donde daba inicio el puente. Y entonces, antes de eso, le dije al Señor: ¿quiénes son los que caen en ese abismo? El Señor me dijo: son las almas que nunca se les ha predicado mi palabra, y son aquellos que no quisieron aceptar mi evangelio, rechazaron mi evangelio, y por eso están muriendo y cayéndose al abismo de tormento y de oscuridad. Señor, y esta gente que la tierra los vomita y los vuelve a tragar, oh, el Señor me dijo: estas son gentes que creyeron en mi palabra, fueron bautizados, y muchos de ellos predicaron, fueron pastores, ministros, pero que no fueron fieles, y están ahí, murieron en su pecado, y están en ese tormento donde el gusano nunca muere. Déjeme decirle que cuando yo desperté llorando y triste, y a la vez contento, porque había una tarea que hacer,
Y llevo ya más de 14 años a partir de esa fecha, de esta visión que el Señor me dio. Y debo decirle que Dios ha hecho muchas cosas en este testimonio y en este servidor. Por esa razón Dios me dejó. ¿Y sabe qué? El día que me iban a mandar a la Ciudad de México para hacer los estudios y las radiaciones y hacer la quimioterapia, en esos estudios, en las tomografías, para llevarlos recientemente a la Ciudad de México, me llama por teléfono el químico y me dice: ¿es usted don Pablo? Pablo Corso. Sí, le digo, yo soy. Tengo una noticia que darle. Le digo, no importa la que sea, más la que me han dado. No, es que la que voy a decirle es que no sale cáncer en ninguna parte de sus estudios, según lo que me ha presentado el especialista, el médico. Usted está cundido de cáncer, pero aquí no sale cáncer en ninguna parte de su cuerpo. Aleluya. Y sabe que cuando el doctor se lo presenté a los estudios y llegué, él se puso así, con los brazos cruzados, se me quedó viendo, así como lo estoy viendo a usted, y me dijo: don Pablo, si esto no hubiese ocurrido, si yo no lo hubiese tratado a usted, yo no lo creyera, porque ni en 1000 casos como esto uno se da. Esas fueron las palabras que me dijo con mucho aprecio. Un saludo al doctor José de Jesús Corona, un especialista que trabaja en el ISSSTE. Un servidor tiene derecho al ISSSTE y ahí me trató. Y él fue a la iglesia, fue a corroborar la iglesia que yo llegaba y estuvo con nosotros para saber del Dios que hemos creído, y Dios puede sanarnos, pero Dios tiene un propósito. Si tú no has sanado, es de ser por algo. Si no has sanado, porque Dios tiene un propósito en su vida. Pero si Dios quiere sanarte hoy, solamente cree y lo que te he predicado. Y como dijo este leproso, que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le contestó en el versículo 4 de Mateo 8:4, le dijo: sí quiero. El versículo 3, ahí está. Y el versículo 4 concluye la palabra. Entonces quiero decirles que el Señor quiere sanarte. Él quiere darte la sanidad, pero antes de sanarte, quiere salvarte, quiere perdonar tus pecados. Acéptalo, recíbelo como el único y suficiente Salvador. Y créeme que lo demás vendrá por añadidura. Dios quiere sanarte, Dios quiere limpiarte, pero quiere salvar tu alma. No quieres que caigas como aquellos que caían en el abismo y que están cayendo en el abismo segundo tras segundo. Hay gente que está muriendo constantemente en el mundo y se muere sin Cristo. Y hay gente que creyó, que predicó, que se bautizaron, que fueron servidores de Cristo en la iglesia, pero se alejaron de Cristo. Hoy viven en pecado, están en el vicio, volvieron como el perro que vuelve a su vómito, y como la marrana revolcada en el cieno, han vuelto otra vez al pecado. Y esa gente que se muere en pecado será su lugar ahí donde el gusano nunca muere. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Arrepiéntete, conviértete a Cristo, reconcilia tu vida con Cristo. Y tú que no tienes a Cristo, acepta a Cristo en tu corazón y dile al Señor que te salve, que perdone tus pecados. Y si estás enfermo, vas a sanar. Así que eso dice Santiago capítulo 5 versículo 14 al 16. Úncalo con aceite y la oración de fe salvará al enfermo, y si no ese pecado, le serán perdonados también. Voy a orar por ti. Si lo has creído, no me creas a mí, crea la palabra. Esta es la promesa del Señor. Hágase realidad en tu vida en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, en esta hora estoy suplicando y pidiéndote por esas vidas, por cada uno de los oyentes en esta hora, Señor. Trae sanidad. Si tú has visto que hay una conversión genuina y hay fe en esa persona, Señor, está creyendo en este momento, acércate a Él. Tu mano invisible llega hasta donde están, detrás de estas cámaras, de donde estamos escuchando tu palabra, Señor. Hágase realidad esta palabra en la fe de ellos y puedan ser sanos ahora en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, porque cuyas llagas, por cuyas heridas nosotros somos curados y sanados. Y esta palabra que leímos es que se cumple conforme a la profecía de Isaías capítulo 53, que nosotros seríamos curados por sus llagas. Muchas gracias, Señor, porque creo que usted, hermano, sí, usted, amigo, que me ha escuchado, Dios ha hecho una obra en su vida. Créalo y dele gloria al Señor. Ve, testifícalo, háblalo, predícalo,
que Cristo te ha sanado. Dios te bendiga. Estamos a tus órdenes en la iglesia Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Cuando gustes buscarnos, ahí nos vas a encontrar. Búscanos en nuestra página. Dios te bendiga. Nada es imposible para mi Dios, para mi Rey. Lo recibo con mi fe. Que todo restaurará, todo restaurará. Su gloria yo veré. Levanta tus manos a Él y adora y dile: Señor, creo que eres capaz de libertar, que eres capaz de sanar, que eres capaz de restaurar. Nada es imposible para ti. Solo tú eres paz en la tormenta. Mi mundo está en tus manos y yo espero en tu palabra. Y nada es imposible. Confiésalo, lo confieso con mi ser. Un milagro Dios hará, su mano moverá. Y nada es imposible. Lo recibo con mi fe, mi sanidad, mi libertad, mi restauración. Su gloria yo veré. Porque nada es imposible. Porque nada es imposible. Porque nada es imposible. Confiésalo conmigo. Porque nada es imposible. Señor, a ti clamamos. Señor, a ti levantamos nuestra voz, levantamos nuestro corazón. Ponemos ante ti toda carga, ponemos ante ti toda angustia, todo llanto, toda lágrima que ha sido derramada. Dios, para ti nada es ajeno y tú no desconoces nada, Padre. Sé que nos tienes en el hueco de tu mano. Ahora, Padre, yo pido un milagro sobre cada corazón que escucha mi voz. Señor, yo pido que tú visites con tu gloria y que tú sanes lo que tiene que ser sanado, que tú restaures el que necesita ser restaurado y que levantes al que está caído, al que está postrado. Levántale, Padre. Para ti nada es imposible y recibimos con fe nuestro milagro, Dios. El Señor te abrirá las mejores puertas, que el Señor te abrirá caminos, que el Señor traerá, que si te atreves a creer, a favor de tu vida, que el Señor se moverá de manera sobrenatural sobre todo lo que tú tocas, sobre todo lo que tú emprendas, porque para Él nada es imposible. Entrégale tu carga, entrégale tu necesidad, que Él la toma hoy en su mano y te dice: hijo, hija, yo estoy contigo como poderoso gigante y yo te levantaré y yo obraré el milagro, porque sigo siendo Dios, creador del universo. Yo nunca cambio, te dice Jehová. Yo te amo, dice Él. Que nada es imposible.